Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar con la transmisión del día de hoy en este primer tema que vamos a desarrollar basándonos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo vamos a compartir. De hecho, ya vamos a checar si ya se está viendo. Ok, ya debe estar la transmisión completamente en vivo. Perfecto. Y vamos a esperar que se vayan uniendo ahí los compañeros de este curso, que vamos a empezar a manejar lo que es de una sección del Catecismo de la Iglesia Católica, que se acuerdan que, bueno, al igual, primero, las Sagradas Escrituras es nuestra herramienta de trabajo, y también lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver precisamente esta parte o esta sección que se refiere a lo que es la salvación. Vamos a hacer nuestra oración, ojalá que se vayan agregando algunos hermanos en la fe, para poderlo checar. De todas maneras va a quedar guardado, ¿verdad? Este video para que lo vean posteriormente las personas que gusten, y ya posteriormente lo voy a subir a las redes sociales. Bueno, vamos a comenzar como siempre con una oración, invocando al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé discernimiento para poder pues entender todo el mensaje de Dios que nos quiera dar. Y vamos a decir todos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Pedimos al Espíritu Santo que nos dé fuerza, discernimiento para lo que vamos a empezar el día de hoy. Bueno, ya hay unas personas que ya están conectadas. Les agradezco mucho su tiempo, su puntualidad. Si gustan mandar algunos saludos, ¿verdad? Aquí con mucho gusto, ya estoy viendo que hay dos personas que están conectadas. Nos pueden mandar saludos si gusta ahí a los hermanos que se van conectando. Bueno, esperemos que este tema que vamos a manejar hoy pues sea de mucho provecho, ¿verdad? Para que podamos aprender acerca de lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia. Muy bien, vamos a empezar viendo las diapositivas que corresponden al día de hoy. Y vamos a ver la siguiente diapositiva, si son tan amables, para empezar ya con el tema. Si hay algún saludo, nos dicen ahí, Marisa, saludos y bendiciones de Querétaro, gracias por acompañarnos, muy amable. Vamos a empezar ya con el tema. También nos manda saludos Lorena, que nos sigue desde Tennessee, gracias, muy amable, porque ya está con nosotros en este tema. Bueno, ojalá lo vean bastante, si no, pues no hay problema. Lo pueden ver diferido y también a través de los canales de YouTube que lo vamos a subir después. Bueno, vamos a empezar a analizar lo que es esta tercera parte del Catecismo de la Iglesia. Como siempre, ya saben que tratamos de darle el enfoque lógicamente que nos enseña el magisterio, pero también un enfoque relacionado a nuestra labor de catequistas. Por eso, los temas que desarrollamos trato de enfocarlos a nuestro aspecto catequético, para que nos sirva todavía más lo que nos enseña el magisterio. Muy bien, vamos a empezar entonces con la primera parte. Dice, capítulo 3, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Y en el numeral 1949, es importante, les comentaba por allá en los cursos anteriores, pues que le den un análisis a esto posteriormente. O sea, ahorita estamos viéndolo de manera general, pero cada uno de ustedes tiene que tratar de analizar la palabra de Dios y el mensaje de lo que es el mensaje que nos presenta la Iglesia de acuerdo a cómo vamos recibiendo nosotros dicho mensaje. Es decir, tenemos que hacer un análisis particular también, no solo general, sino de forma particular. Y en el número 1949 dice, el hombre llamado a la bienaventuranza, pero herido por el pecado, necesita la salvación de Dios. Como siempre vamos analizándolo por partes. Se ven qué interesante. Dice, necesita la salvación de Dios. ¿Qué está pasando con la humanidad? Que generalmente nosotros nos empezamos a volver parte del mundo y se nos olvida lo que aquí dice el magisterio en este numeral. Necesita de la salvación. Lo volvemos a analizar y dice, pero herido por el pecado. O sea, hay una causal, que es el pecado que nos hiere, que nos destruye. Y dice que necesita la salvación. La pregunta sería, nosotros como catequistas, ¿cómo estamos desarrollando nuestro proceso de evangelización? ¿Estamos conscientes de lo que está pasando en el mundo?
de la situación del mundo actual? A veces podemos pensar, pues sí, porque nosotros somos parte del mundo. Pero acordémonos que aunque somos parte del mundo, no somos del mundo. ¿A qué se refiere? Que nosotros no tenemos que irnos con las cosas del mundo. Tenemos que ir o buscar las cosas de Dios. Y como catequistas, ese tiene que ser nuestro principal anhelo. Buscar las cosas de Dios en medio de esta humanidad. Por eso aquí nos menciona de una manera muy clara de que necesitamos de la salvación de Dios. Dice, la ayuda divina le viene en Cristo por la ley que lo dirige y en la gracia que lo sostiene. Y aquí dice, trabajad con temor y temblor por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en vosotros al querer y al obrar como bien le parece. Es interesantísimo la palabra de Dios aquí en Filipenses 2, 12, 23. Hay que trabajar con temor. Y alguien me va a decir, oiga, pero ¿cómo trabajar con temor? ¿Temor a quién o a qué? Pues temor a ofender a Dios. Temor a que por nuestros actos, a lo mejor en lugar de acercar a las personas a la iglesia, puede ser, claro que sí, con nuestras actitudes, a lo mejor, yo tomé un curso, yo soy docente, antes que nada, pues acuérdense por ahí, se me pasó a presentarme, soy maestro Gabriel Esteban, soy de profesión docente y catequista desde hace bastante tiempo. Y cuando en mi trabajo nos dieron un curso acerca de lo que es el lenguaje verbal y no verbal, entonces el verbal es lo que estoy yo diciendo, ¿verdad? Si digo algo incorrecto, pues es un lenguaje verbal, pero también no verbal son las expresiones. Entonces, a lo mejor, y lo más seguro es que sí, yo en mi vida, sobre todo, no solamente en mi vida dentro de la catequesis, sino afuera de la catequesis, que hay que aclarar que aunque estemos fuera de lo que es el ámbito catequético, es decir, que esté en mi trabajo, en mi familia, etcétera, debo de intentar obrar también bien, aunque cueste tanto trabajo. Pero ¿a qué voy con esto? A veces nuestras expresiones pueden hacer nuestro lenguaje no verbal, así le conocemos, pues puede hacer que aleje a alguien de la iglesia. Por eso aquí lo que nos menciona de una manera muy clara y concisa, dice, trabajad con temor ¿a quién? Pues temor a ofender a Dios y temblor por vuestra salvación. O sea, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer precisamente para alcanzar nuestra salvación. Y no desanimarnos, ¿eh? Esto es algo muy importante, no desanimarnos. Y vamos a ir analizando lo que es el artículo 1, que es la ley moral. Y dice, la ley moral es obra de la sabiduría divina. Se le puede definir en el sentido bíblico como una instrucción paternal, una pedagogía de Dios. Vean qué interesante, ¿eh? Viene siendo la pedagogía de Dios. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía es un procedimiento de enseñanza. Nosotros como catequistas, ¿verdad? Tenemos que desarrollar una pedagogía, es decir, una metodología de enseñanza. Pero es una metodología de enseñanza que difiere muchas veces, o no necesariamente es igual, a una metodología como se sigue en una escuela. Hay una pedagogía formidable que es en donde se basa precisamente Don Bosco, que es la pedagogía en el amor a María Santísima. Entonces, tenemos que partir de esto, una pedagogía que lleve precisamente el amor como fundamento principal. Como catequistas lo tenemos que considerar. Y no solo como catequistas, también lo tenemos que considerar como precisamente cualquier cristiano que quiere seguir y hacer la voluntad de Dios. Por eso habla acá en este artículo precisamente acerca de esta pedagogía de Dios. Luego dice, prescribe al hombre los caminos. Si hay alguna duda ahí a los hermanos que nos están viendo, que aunque no son muchos, pero pues no hay ningún problema, a lo mejor los demás no checaron bien la hora, pero si hay alguna duda nos van preguntando. Esa es la idea, que vayamos participando. Bueno, dice, prescribe al hombre los caminos, las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida. Es decir, hay un fin último. Se nos olvida a veces algo que es muy, muy fundamental en la vida humana, en la vida familiar, que es ¿para qué estamos acá? Y es algo que nos tenemos que preguntar todos los días, ¿para qué estamos acá? ¿Cuál es nuestro fin último y nuestro fin próximo? Nuestro fin último es la salvación.
Y nuestro fin próximo, es decir, el que estamos haciendo ahorita, es tratar de que cada día busquemos los medios para encontrar esa salvación. Pero como decía ayer en las charlas para catequistas, que ojalá lo vean los domingos, son todos los domingos a las 5 en el otro Facebook, hay algo importante que tenemos que analizar. No podemos llegar solos a la salvación, porque esto sería algo un poco o mucho egoísta, ¿verdad? Tenemos que tratar de llegar a la salvación llamando también, oyendo también con nuestra familia, con nuestros amigos, con los niños de catecismo, sus familias, y también con nuestros enemigos. Rezar por nuestros enemigos, que es algo que nos cuesta mucho trabajo, pero es algo que Dios pide. En la palabra lo dice, ¿verdad? Que qué mérito tiene, nos dice Jesús, pues estar bien con los que nos llevamos. La cosa es estar bien con los que no nos llevamos, con los que a lo mejor hacen de nuestra vida una dificultad. Pero esa es parte de este proceso. Tratar de obrar como Dios obra, difícil, pero hay que intentarlo. Y aquí nos dice algo también interesante. Dice, proscribe los caminos del mal que apartan de Dios y de su amor. Es decir, alejarlos. Es a la vez firme en sus preceptos y amable con sus promesas. Ya hay alguien más por ahí que ya se ha conectado. Ok, si gusta nos puede mandar por ahí saludos y le saludamos. Luego aquí dice algo interesante en el numeral 1951. La ley es una regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el bien común. Está hablando ahorita de lo que es la ley moral. Pero vean cómo la ley moral viene siendo como un anticipo de lo que es la ley de Dios. Y alguien puede decir, bueno, ¿y por qué el catecismo habla de ley moral? Ah, bueno, porque tiene que partir precisamente de la conducta moral del hombre para llevarlo hacia una conducta de tipo espiritual. Dice, la ley es una regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el bien común. La ley moral supone el orden racional establecido entre las criaturas para su bien y con miras a su fin por el poder, la sabiduría y la bondad del Creador. Es decir, tenemos que partir de una ley moral. ¿Cómo está ahorita el mundo? Si analizamos el aspecto espiritual, es decir, el conocimiento de Dios, la frecuencia de los sacramentos, la comunidad, etcétera, pues podemos decir que hay muchas carencias, ¿verdad? Yo lo veo a nivel de centro de catequesis, de que pues hay los papás que no llevan a los niños al catecismo, o como dijimos el día de ayer y hemos dicho en otras ocasiones, papás que quisieran su catecismo y su sacramento lo más rápido posible. Esa es una carencia. Pero va más allá, no solamente el espiritual, que es importantísimo, el encuentro personal con Dios, como decía su santidad Juan Pablo II, sino desde el ámbito moral, cuestiones de tipo moral, que a través de redes sociales, sobre todo, se va deteriorando, se va perdiendo, ¿verdad? Y todas estas cosas que estamos mencionando, pues tienen que ser para el catequista una fuerza de contrarrestar esto. Recordemos, como hemos dicho antes, ¿verdad? A lo mejor nuestra labor de catequesis nosotros quisiéramos pues que tuviera muchos frutos. Pero ya hemos dicho que no depende enteramente de nosotros, depende también de Dios, depende de la familia del niño o joven al que se está catequizando. Pero la parte que nos toca tiene que ser una parte fundamental, tiene que ser una parte que tratemos de hacerlo lo mejor posible. Ayer hablé en el tema de la excelencia. Buscar la excelencia en nuestra catequesis es algo fundamental, es algo necesario para poder hacer bien las cosas. Y estamos hablando del ámbito espiritual, estamos hablando del ámbito moral ahorita, pero después nos vamos a adentrar en el otro aspecto. Ok, aquí nos manda saludos Brittany, gracias, muy amable, de Estados Unidos, Dios les bendiga, gracias, muy amable, porque ya nos acompaña. Luego aquí dice algo interesante también, dice, la ley moral supone el orden racional establecido entre las criaturas para su bien y con miras a su fin. O sea, la ley moral busca el bien común, ¿verdad? Por el poder, la sabiduría y la bondad del Creador. Vean cómo, aún en la ley moral, aquí la iglesia nos menciona que es parte de la creación. Está dotado por la creación. ¿Por qué? Porque si el aspecto moral es la tendencia hacia el bien común, pues si estamos hablando de bien, pues estamos hablando de Dios, porque Dios en su totalidad es bien, es un ser maravilloso, es un ser bueno.
Y no existe nadie más bueno, más misericordioso, más bondadoso que Dios. No existe. Entonces, ese al final de cuentas, aún hubiéramos hablado de cuestiones morales solamente, tenemos que enfocarnos en Dios. Porque la moralidad vista como es correcta significa, repito, hacer el bien hacia los demás, vivir de manera correcta. Y luego nos dice ahí, toda ley tiene la ley eterna, su verdadera primera y última, su verdad primera y última. O sea, que aunque estamos hablando de cuestiones morales, al final de cuentas, no es solamente para que nos llevemos bien entre nosotros como seres humanos, sino es para buscar el bien común, para buscar al final el bien común máximo. ¿Cuál sería? Precisamente la salvación de nosotros, la salvación de todos. Dice aquí también, dice, creador y redentor de todos. Esta ordenación de la razón es lo que la ley llama la ley. Y eso está, es algo que nos citó precisamente Santo Tomás de Aquino. Y aquí vamos a ver algo muy interesante en este mensaje. Dice, el hombre es el único entre los seres animados que puede gloriarse de haber sido digno de recibir de Dios una ley. Ah, ok, vean qué interesante, ¿eh? Nosotros hemos recibido una ley. Hemos recibido precisamente algo que nos va a guiar hacia lo que es la felicidad. Y dice, animal dotado de razón, capaz de comprender y de discernir, regular su conducta disponiendo de su libertad y de su razón en la sumisión al que le ha sometido todo. ¿Cómo podemos interpretar este mensaje que nos está mencionando ahorita el catecismo de la iglesia? Bueno, es importante que analicemos que el lugar que nosotros tenemos precisamente como parte de la iglesia, ese lugar que tenemos nosotros como parte de la iglesia, pero sobre todo como parte del Dios, de Dios mismo. Es decir, nosotros somos la creación, somos precisamente la parte más importante de la creación. Somos quien precisamente trata o es tratado por Dios de una manera muy especial, ¿verdad? No quiere decir que los otros elementos de la creación, los animales, las plantas, etcétera, no sean importantes. Claro que son importantes. Son precisamente obra de Dios, criatura de Dios. Pero nosotros, al momento de ser bautizados, y esto es algo interesante, importante como catequistas, que tenemos que renombrarlo, nosotros al ser bautizados nos volvemos hijos de Dios, herederos del cielo. Es decir, pasamos de ser simples criaturas de Dios a ser precisamente hijos de Dios. Y esto es algo que a veces como que se nos quiere pasar, se nos quiere olvidar, pero no es así. Necesitamos darnos cuenta de la importancia que tienen los sacramentos. Por eso ayer platicábamos en las charlas de catequistas de que es importantísimo que tratemos de agilizar los procesos cuando un niño no tiene el sacramento del bautismo, porque tenemos que hacer lo antes posible, de acuerdo a lo que nos sugieran en nuestras comunidades, en nuestra parroquia, llegar a tener que realice precisamente ese niño, ese joven, lo que es su sacramento del bautizo. Entonces, todas estas cosas son muy importantes y están relacionadas, porque aquí nos dice que precisamente somos dotados de razón, es decir, tenemos que analizar y razonar las cosas. Hay una máxima de Dios que es interesante, que es la libertad. Dios nos hace libres, a ti, a mí, nos hace libres de hacer lo que nosotros consideremos lo que queremos hacer. Pero la libertad nunca debe de caer en libertinaje. La libertad tiene que estar desarrollada en base, la correcta libertad, en base a lo que Dios nos propone. Porque aquí lo dice que nos ha dotado de razón. Es decir, no solamente nuestra fe tiene que estar dada por pues la confianza o bien la tradición o bien lo que me han dicho otras personas. Tiene que estar también desarrollada en la razón. Les pongo un ejemplo muy práctico. Yo he tenido la oportunidad de tener algunos grupos y había una vez que nos encargó un sacerdote, nos hizo el favor de darnos la comisión de atender a un grupo de jóvenes. Y uno de los primeros temas que desarrollé o que les hice fue una pregunta abierta. Les dije, a ver muchachos, ¿por qué están en la iglesia? Y las respuestas pues pueden parecer buenas, pero no contundentes. Había quien me decía, no, pues es que yo estoy en la iglesia porque mi abuelita estaba en la iglesia.
O yo estoy en la iglesia porque vivo enfrente de una iglesia, de una parroquia. O yo porque mi familia es católica. Y está bien, ¿verdad? Qué bueno que esas sean algunas ideas por las cuales estoy en la iglesia. Pero no debe de ser, a mi juicio, las ideas principales. La idea principal de que estamos en la iglesia es porque hemos analizado también con la razón y con el corazón, pero con la razón y con el corazón, de que estamos en el lugar correcto, de que estamos haciendo lo correcto, de que es agradable a Dios lo que estamos realizando. Que como catequistas es fundamental que tengamos conciencia plena de las cosas que hacemos, y no solo conciencia plena, sino que además tengamos la sabiduría suficiente, con la gracia de Dios, claro, pidiéndole a Dios que nos ayude, de ir creciendo en ese conocimiento. Todo lo que podamos ver en las redes sociales, a lo mejor de algunos temas de sacerdotes, religiosos, etcétera, lo tenemos que hacer con el afán de irnos preparando, de ir conociendo más acerca de Dios. Y entonces aquí en este otro punto, en el numeral 1952 nos dice: las expresiones de la ley moral son diversas y todas están coordinadas entre sí. La ley eterna, fuente de Dios de todas las leyes, la ley natural, la ley revelada que comprende la ley antigua y la ley nueva o evangélica. Finalmente, dice aquí ya, junta las dos, las leyes civiles y eclesiásticas. Y en el 1953 dice: la ley moral tiene en Cristo su plenitud. Ok, entonces es lo mismo lo que estamos diciendo. Aunque se hable de una ley moral, de todas maneras es Cristo a quien nos va a llevar precisamente. Y dice: Jesucristo es en persona el camino de la perfección. Es el fin de la ley porque solo le enseña y da la justicia a Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo creyente. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que nos debe de importar? Encontrar esa ley, ese camino, cumplir la ley de Dios. Después vamos a analizar que precisamente en el aspecto ya de iglesia, esa ley de la que estamos hablando, pues son los mandamientos de Dios. Cumplir los mandamientos de Dios, cumplir los mandamientos de la iglesia y tratar de buscar cada día más ofrecer y agradar a Dios en nuestras actividades, en nuestras actitudes diarias. Como catequistas, ¿cuántas veces nos cuesta trabajo, verdad? Hoy mismo, ¿verdad? Pues no hay muchos viendo lo que es este video, ¿verdad? Esta transmisión en vivo. Y a lo mejor uno podría decir: pues vamos a desanimarnos, no tiene caso seguirlo viendo, no. O no tiene caso seguir transmitiendo, no. Tenemos que seguir adelante. Como catequistas buscamos precisamente agradar a Dios, porque cumplir esa ley de la que estamos hablando, que ahorita estamos viendo el aspecto moral, cumplir esa ley moral también es agradable a Dios. Es buscar el bien común. Y como catequistas, ese bien común está muy claro cómo lo puedes desarrollar. Porque ese bien común lo vas a desarrollar precisamente inculcando en los niños lo que es el conocimiento de Dios. Vean la trascendencia que tiene nuestro apostolado. Y aquí vamos a analizar ahora lo que él conoce, lo que el catecismo nos dice como la ley moral natural. En el número 1954 nos dice: el hombre participa de la sabiduría y de la bondad del Creador, que le confiere el dominio de sus actos. Ok, entonces vean, nosotros somos parte de esa sabiduría de Dios. ¿Por qué? Somos bautizados, somos hijos de Dios, somos herederos del cielo. ¿Se acuerdan que cuando decimos que en el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes? Es decir, nosotros tenemos también la necesidad de ser sacerdote, profeta y rey. ¿Qué significa? Que tenemos que anunciar y denunciar, que tenemos que hacer partícipe la vida de Cristo en esta vida. Por eso aquí dice que nosotros participamos de la sabiduría y la bondad del Creador. En la medida en que nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, por ejemplo, para desarrollar nuestra sesión de catequesis, por ejemplo, para saber cómo tratar de solventar algún problema de tipo familiar, de tipo laboral, etcétera. Y confiando en la gracia del Espíritu Santo,
pues entonces vamos a buscar esa sabiduría y esa bondad del Creador. Dice que le confiere el dominio de sus actos y la capacidad de gobernarse con miras a la verdad y al bien. Es decir, tenemos que autocontrolar nuestras propias pasiones, nuestras ideas, nuestros corajes, nuestros sentimientos. Porque nos ha dicho aquí que, nos dice claramente que nos ha dado sabiduría. Una sabiduría que viene de Dios. Muchas veces nosotros, antes cuando uno se molesta, ¿verdad? Que a todos nos molestamos cuando hay algún problema familiar, etcétera. Antes me acuerdo aquí había un comercial que decían, cuenta hasta 10 para que te calmes. Pero creo que más que contar hasta 10 cuando hay problemas, pues tenemos que recurrir a lo que acabamos de leer, buscar la sabiduría de Dios. Es decir, pedirle a Dios que nos dé paz, que nos dé tranquilidad, que nos haga entender el discernimiento, con discernimiento del Espíritu de Dios, nos ayude a discernir qué debemos de hacer ante cada situación y hacia cada actitud. Y como catequistas en concreto, qué debemos o cómo debemos desarrollar nuestro proceso de enseñanza. A veces puede parecer que nos volvemos un poco monótonos, ¿verdad? En lo que es el proceso de enseñanza hacia nuestros niños. Tenemos que utilizar varios elementos, varios medios para buscar precisamente que haya un encuentro personal de nuestros niños con Cristo. Y aquí nos habla bajito de algo más interesante. Dice, la ley natural expresa el sentido de moral original que permite al hombre discernir, pero mediante la razón, lo que son el bien, el mal, la verdad y la mentira. ¿Qué puntos más importantes, A veces nos cuesta entender qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Yo he hecho una práctica en cuanto a eso, algo concreto y algo práctico. A veces puede ser, creo que sí puede pasar, por ahí nos ha pasado a lo mejor, que hay que tomar una decisión de X cosa. Pero en esa decisión a veces como que no entendemos o cuesta trabajo analizar si conviene hacer tal o cual cosa, si es bueno o es malo lo que yo quiero hacer. Y a veces a mí me ha pasado que me cuesta trabajo porque me doy cuenta que como que tiene algo que no está muy bien y como que tal vez sí sería correcto. Entonces la pregunta es, ¿eso que estoy pensando hacer, conviene hacerlo o no conviene hacerlo? Y estoy hablando en todos los aspectos, Esto puede pasar en aspecto laboral, escolar, etcétera, y de catequesis también. Y entonces a veces tenemos que analizar de una manera muy concreta y decir, a ver, yo así lo acostumbro en algunas ocasiones. A ver, esto que yo quiero hacer, ¿le sería agradable a Dios? ¿Le sería agradable a Jesucristo? Jesucristo, si me lo imagino, ¿no? Si tuviera un problema similar al mío, ¿qué haría? Y es una forma para poder entender, claro, con la oración también pidieron al Espíritu Santo que nos ilumine, pero es una forma para poder tratar de entender cómo podemos hacer algo, o sea, si es algo bueno o es algo malo. Vean cómo aquí en la situación de este comentario, de este numeral, nos dice que permite al hombre discernir mediante la razón, habla de la razón. Es decir, no todas las cosas son a través solamente del sentimiento, sino también tenemos que analizar las cosas. Dice, lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira. Y nos dice, la ley natural está inscrita y grabada en el alma de todos. Vean qué interesante. O sea, todos nacemos con ese sentido hacia el bien, o todos nacemos con el bien en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero, ¿qué ocurre? También existe lo que nosotros conocemos como una tendencia al mal. Es decir, el bien está inscrito en el corazón del hombre. Dios ha puesto esa semilla del bien en el corazón. Y alguien puede decir, bueno, y si Dios ha inscrito el bien en el hombre, y si por ejemplo cuando nosotros nos bautizamos, recibimos al Espíritu Santo, entonces ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué a veces, verdad, una persona que no sé, que se asesina, fue bautizada, etcétera? Porque existe el mal. Y como dijimos hace rato, existe una máxima que significa la libertad que Dios nos da. La libertad para elegir. Pero todo tiene una consecuencia, es algo normal, es algo lógico, ¿verdad? Si yo hago el bien,
pues va a tener una consecuencia. Si hago el mal, pues va a tener una consecuencia. Y no solo, como lo estamos viendo ahorita, en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito moral y también en el ámbito legal, por así decirlo, en el aspecto humano. Entonces, todo esto tenemos que irlo analizando. A ver, en mi vida personal, como catequista, como comprometido con Dios, a ver cómo estoy yo desarrollando precisamente lo que aquí dice, el discernimiento. ¿Cómo yo logro el discernimiento? Voy analizando mediante la razón qué cosas están bien y qué cosas están mal. Y es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Ahora aquí nos dice, como ya dice que está inscrita en el alma, pero ya dijimos que también hay un problema. Dice, cada uno de los hombres, porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe el pecado. O sea, es algo muy definido. Hay que obedecer a Dios, hay que hacer su voluntad. Pero el mundo a veces nos trae distracciones. Por ejemplo, cuando hablamos, se me ocurre ahorita acerca de la mentira, ¿verdad? La mentira, mentira es en cualquiera de los ámbitos. Pero el hombre, a veces para justificar un hecho que no es agradable a Dios, pues puede desarrollar tantas cosas. Y en este aspecto me viene ahorita a la mente que inventaron un término que se llama mentira piadosa. Y mentira piadosa no hay. O sea, la mentira, mentira es, ¿verdad? No podemos hablar de algo a medias, porque o es o no es. Tanto así que la palabra, ahorita me viene a la mente la palabra, acuérdense que dice que cuando diga sí es sí, cuando no es no, y lo demás dice la palabra que viene del maligno. ¿Qué significa? Que tenemos que ser tajantes. Y hoy que estamos hablando ahorita en el aspecto moral todavía, pero estamos hablando del bien y el mal, pues o estoy haciendo el bien o estoy haciendo el mal. Recuerden que la palabra nos dice que dice, si no me equivoco, parece casi textual, dice que a los tibios lo vomita. O sea, no puede haber una persona que esté a la mitad, ¿verdad? Lógicamente, o es bueno o es malo. Pero esto es un proceso que tenemos que ir siguiendo todos. Es algo que no es fácil de hacer. Es algo que cada día nos va a lo mejor estableciéndose trabas, problemas a nivel familiar, catequético, etcétera. Pero tenemos que ir buscando esto, tenemos que buscar consolidar esto, ¿verdad? Y en el numeral 1955 nos dice, la ley divina y natural, aquí nos menciona, la ley divina y natural, muestra al hombre el camino que debe seguir para practicar el bien y alcanzar su fin. O sea, si tenemos dudas de dónde tenemos o cómo podemos llegar al bien común, pues tenemos que buscar sin duda alguna seguir el camino de Dios. La ley natural contiene los preceptos primeros y esenciales que rigen la vida moral. Tiene por raíz la aspiración y la sumisión a Dios. Vean esto qué interesante. Me voy a detener un poco aquí en esta palabrita que dice la sumisión a Dios, fuente y juez de todo bien. ¿Por qué la sumisión de Dios? Miren, yo le acostumbro leer una consagración, que es la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Y de manera general nos dice la consagración que nosotros nos vamos a someter a Dios. Le dejamos a Él en esa oración nuestros bienes, en nuestros pensamientos, nuestras actitudes, toda nuestra familia, todo le dejamos a Dios. Pero es algo que al ser humano a veces le cuesta trabajo y puede decir, ¿cómo le voy a entregar, cómo le voy a decir a Dios que disponga de mis bienes? ¿Cómo le voy a decir a Dios que disponga de mi familia, de mis conocimientos, de todo? Por eso, precisamente, porque no hemos entendido acerca de la importancia que tiene dejar todo en las manos de Dios. Se nos hace fácil a veces decir, lo que Dios quiera, pero en el momento en que hay un problema, entonces decimos, a ver, lo que Dios quiera, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Y aquí regresando a lo mismo, es muy claro, dice, busquemos la sumisión a Dios, es decir, dejarnos llevar, ser solamente siervos de Dios. Esto lo platicamos la otra vez. Lo platicamos la otra vez en las charlas de los domingos, de que ser siervo de Dios es tratar como catequistas de ubicarnos, ¿verdad? Que somos servidores de Dios, que somos servidores indignos, sí, pero estamos al servicio de Dios, al servicio precisamente de la iglesia.
¿Pero por qué? Porque por voluntad propia, y abarcando lo que estamos hablando ahorita, por el discernimiento, nos hemos dado cuenta de que lo que hacemos es lo que debemos de hacer, es decir, es lo correcto. Servir en un apostolado, servir en la iglesia. Por eso entonces aquí nos dice, y la sumisión a Dios pues tiene que estar como parte de nuestra vida. Dice, está expuesta en sus principales preceptos en el Decálogo. Esta ley se llama natural no por la referencia a la naturaleza de los seres irracionales, sino porque la razón que lo proclama pertenece propiamente a la naturaleza humana. Es decir, hay cosas que nosotros por la misma razón que Dios nos ha dado, por el mismo entendimiento, pues sabemos que no son correctas. Por ejemplo, dañar a una persona, golpear a alguien, o sea, son cuestiones obvias. Pero entonces, ¿por qué hemos llegado a estos niveles donde a cada rato en las noticias vemos asesinatos, golpes, un montón de cosas, ¿verdad? No me dejará mentir de que de repente estamos viendo el noticiero y buscamos, al menos yo ya no acostumbro a ver el noticiero en televisión, pero cuando era el noticiero de televisión yo estaba esperando buscar a veces una noticia positiva y generalmente no la hay. Si nosotros buscamos ahorita en redes sociales, a lo mejor en las noticias que hay, nos vamos a dar cuenta que prácticamente no hay ninguna noticia buena. Todo es o de conflictos, o de pleitos, o de robos, o situaciones que no son ni para bien ni para mal, no ayudan a nadie. Y muy pocos, sí hay, pero muy pocas noticias pueden servir a nosotros para que nos ayuden a motivarnos a seguir adelante. También algo, como estamos viendo, ¿no? Si yo, por ejemplo, publico algo de Dios a veces, pues vamos a toparnos con que lo vio 2, 3 personas, le pusieron 2, 3 like. Ahora mismo, ¿verdad? A lo mejor no hay tantos viendo el video que estamos transmitiendo. Pero por otro lado, tenemos que seguir haciendo como dijimos, tenemos que seguir confiando y tenemos que seguirlo intentando. Porque el mal tiene, sobre todo cada día más, el mal tiene tristemente mayor repercusión, o las cosas a veces no tanto el mal, sino las cosas vanas. Si yo comparto algo de un artista, ¿verdad? No me dejará mentir. Si comparto algo de un artista, ¿cuántos likes creen ustedes que van a ver? Como 500 likes, ¿verdad? Como 500 likes y lo van a compartir, etcétera, ¿verdad? Alguna noticia X de algún artista. Y si compartimos algo de la iglesia, no necesariamente va a tener esa trascendencia. Aún cuando el ambiente esté relacionado con la iglesia. Por ejemplo, en las redes sociales, en el Facebook, pues tengo agregados a... Yo considero que todos los que tengo son católicos, ¿verdad? Que tienen han mandado alguna solicitud como tal. Y entonces en ese ambiente sería más fácil localizar a gente que comparta y que comente y que comparta también otras cosas de la iglesia. A veces no es así, pues mucho más si por ejemplo tengo un Face a lo mejor de mi trabajo, ¿verdad? Entro a ese Face de mi trabajo que no tiene nada que ver con la iglesia y resulta que veo todavía cosas que están no solamente no de Dios, sino contrarias a Dios. Y la pregunta aquí sería, bueno, ¿y para qué tanto rollo que estamos platicando? Porque todo eso lo tenemos que tratar de mejorar en el ámbito personal y familiar y también catequético. Y aquí nos dice algo interesante también abajito, dice, ¿dónde pues están inscritas estas normas? Sino en el libro de la luz que se llama la verdad. Ahí está escrita toda la ley justa, de ahí pasa al corazón del hombre que cumple la justicia, no que ella emigre a él, sino que él pone su impronta a la manera de un sello de un anillo que pasa la cera pero sin dejar el anillo. ¿Cómo podrías interpretar Es un poquito medio confuso, ¿verdad? Porque a lo mejor es adaptable al pensamiento de aquel tiempo de San Agustín. Pero dice, ¿dónde pues están inscritas estas normas? En el libro de la luz que se llama la verdad. Es decir, todas estas normas, todas las cosas que nos hacen pensar lo que es bueno y lo que es malo, dice que está en el libro de la verdad. ¿Y la verdad quién es? Pues la verdad es Dios. Entonces, si queremos hacer las cosas bien, tenemos que ver qué es lo que Dios quiere de eso que estamos analizando. Y aquí analizamos algo, vamos a ponerlo como algo práctico.
Dice, ahí está escrita toda la ley justa, de ahí pasa al corazón del hombre que cumple la justicia, no que ella migre a él. O sea, del corazón del hombre es de donde tiene que salir esa verdad y esa justicia, pero viene de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Yo en alguna ocasión puse en las redes sociales, la verdad, verdad es, o sea, si Dios tiene un mandato, si Dios dice algo, aunque el ser humano lo quiera cambiar, ya sea por una ley civil, por cualquier tipo de medio, no lo es. Por ejemplo, el aborto no es algo agradable a Dios. De hecho, tan solo el hecho de privar la vida no le es agradable, está faltando a los mandamientos. Pero aunque hubieran leyes y todo el mundo dijera que es válido, de todas maneras, pues será válido, será verdad para el hombre, pero no es para Dios. Y aquí estamos viendo eso precisamente. Estamos viendo que la verdad se va a ver como algo redundante, pero la verdad verdadera es la de Dios. No la verdad del mundo, no mi verdad, no tu verdad, sino la verdad de Dios. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Pues tenemos que buscar precisamente saber cuál es la verdad que Dios quiere. Ahí para los hermanos que se están agregando ahorita, no se preocupen, acuérdense que queda grabado para que lo vean ustedes apenas termine lo que es esta sesión. Entonces, esa es la verdad que tenemos que buscar. Es una verdad que va más allá de nuestro pensamiento y que tenemos que buscar que siempre esté apegado a Dios. Dice, la ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia puesta en nosotros por Dios. Por ella conocemos lo que es preciso hacer y lo que es preciso evitar. Esta luz o esta ley, Dios la ha dado al hombre en la creación. Vean qué interesante lo que nos dice Santo Tomás de Aquino. Es decir, desde el momento en que ha sido creado el hombre, desde el momento en que nosotros somos creados, es Dios quien nos da esa ánima, esa alma, que nos permite vivir, que nos permite seguir adelante, ¿verdad? Hay una reflexión formidable de un sacerdote, el padre Carlos Spa, que dice, a ver, hay gente que no cree en el alma, que no cree que nosotros somos cuerpo y alma, nada más nos vemos como cuerpo, o sea, como algo como un cuerpo propiamente, y no vemos el alma. Como el alma no se puede ver, pues bueno, hay gente que lo niega. Pero decía el padre, a ver, si dicen, bueno, no lo decía tan así, pero decía, si dicen que no tenemos alma, entonces lo lógico sería, dice el padre, que una persona que fallezca de un paro cardíaco, pues no hay ningún problema. Inmediatamente vienen, agarran un corazón que tengan ahí guardado o de un donante que esté almacenado, se lo ponen y dice el padre, debería de regresar a la vida. ¿Por qué no regresa a la vida? Porque hay algo más. No solamente es el cuerpo quien da la vida. Y decía el padre que precisamente el alma es lo que da la animación. Da la animación al cuerpo, es decir, el alma hace por ser lo que Dios manda, por ser esa fuerza que Dios manda, precisamente es lo que da la animación al hombre y es lo que le da la vida al hombre. Y esa alma está desde el momento de nuestra creación, ¿verdad? Pero ya dijimos hace rato, somos criaturas de Dios, hay que bautizarnos para ser hijos de Dios precisamente. Y este tipo de reflexiones las tenemos que analizar a la luz de Dios. Aquí en el 1956 dice, la ley natural presente en el corazón de todo hombre y establecida por la razón es universal en sus preceptos y su autoridad se extiende a todos los hombres. Expresa la dignidad de la persona y determina la base de sus derechos y sus deberes fundamentales. Vean qué interesante, porque tenemos que analizar que tenemos nosotros unos derechos, sí, como seres humanos, ciertamente, y también tenemos unos deberes fundamentales. Ahora, alguien podría decir, a ver, ¿y los derechos, yo como hijo de Dios, tengo algún derecho? Vean que sería algo muy interesante de analizar. Bueno, y aquí me viene una reflexión que una vez leí por allá muy interesante que decía, no me acuerdo si está en las Sagradas Escrituras o algún pensamiento de un santo, que dice, ¿quiénes somos nosotros? Decía. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios al menos voltee una vez, fíjense, voltee una vez su mirada hacia nosotros? O sea, ¿qué somos nosotros?
¿Qué somos nosotros de un mar de tantas personas que hay en el mundo? Ya le podría decir, bueno, y yo le importo a Dios. Si hay millones y millones y millones de personas, yo le importo a Dios. Déjame decirte que sí. Dios es tan grande y tan poderoso que no solamente quiere a toda la humanidad, sino quiere de forma particular. Martín Valverde, el cantante católico, decía, Dios te quiere en serio, no en serie. Entonces es algo que tenemos que reflexionar y decir, a ver, el amor de Dios es tan grande que nos quiere de forma particular. Por eso dice la palabra que nos conoce por nuestro nombre. Dice la palabra, desde el vientre materno, Dios nos conoce. Entonces, es muy interesante esto porque aquí dice precisamente que esta ley no puede ser contradicha ni derogada, ni que dice en parte ni en todo. Ok. Muy bien, si hay algún comentario nos van diciendo. Hoy no voy a hacer enlace Meet, una disculpa por una situación personal. Y además veo que son poquitos, ¿verdad? Pero mañana sí vamos a hacer enlace Meet ya después cuando acabemos el tema para saludarnos y platicar un poquito acerca de esto. Sale, una disculpa. Bueno, nos faltan 10 minutitos para que vayamos checando el avance de este tema. Recuerden, si alguien no lo vio completo, no se preocupe, lo puede continuar viendo. Apenas se termine la transmisión, ya lo puede volver a reproducir desde el principio. Y es importante que vayamos tomando las notas. Acuérdense que esto lo estamos sacando, todo esto que estamos diciendo, del catecismo de la iglesia. Entonces pueden agarrar su catecismo e irlo checando y analizarlo con más calma. Esa es la idea, que sea como un taller que nos sirva no solamente lo que yo estoy explicando, sino que también ustedes lo lean y lo analicen a la luz del Espíritu. Muy bien, entonces dice aquí, la explicación de la ley natural varía mucho. Puede exigir una reflexión adaptada a la multiplicidad de las condiciones de la vida según los lugares, las épocas y las circunstancias. Sin embargo, o sea, lo que nos está diciendo es que, pues sí puede haber variantes, ¿verdad? Por ahí alguien dice, haz lo mismo el pasado que el presente. No, cada generación es distinta y estamos viviendo cosas distintas a las que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces aquí dice que puede haber condiciones distintas en cuanto al lugar, la época y las circunstancias. Pero dice, sin embargo, en la diversidad de culturas, la ley natural permanece como una norma que une entre sí a los hombres y le impone por encima de las diferencias inevitables principios comunes. Es decir, aunque en el mundo, ¿verdad?, en los tiempos y en los diferentes países puede haber cosas distintas, el aspecto moral es el mismo, el aspecto de servicio a los demás tiene que ser el mismo. Por ahí me acuerdo una foto que hay como un meme, ¿verdad? De que aparece lo que es la imagen de una persona que se está cayendo de un edificio. Y en lugar de que todos, es una caricatura, y después en lugar de que todos salgan a ayudar al que se está cayendo, todos salen con su cámara fotográfica y empiezan a tomar fotos. Y después resulta que el que estaba tomando fotos se hace para atrás y también se pasa a caer y se agarra del barandal. Y los que estaban más abajo salen y siguen tomando fotos. Es decir, el mundo va cambiando. Tristemente, por lo regular, no cambia para bien, cambia para mal. Pero esto no tiene que ser para nosotros un desánimo, al contrario. Quiere decir que tengo que redoblar esfuerzos porque nos tocó un tiempo difícil, ¿verdad? Un tiempo donde hay una confusión tan grande entre el bien y el mal. Y ahora yo me he fijado, ¿verdad?, en las redes sociales. A veces hay una noticia, no voy a especificar tanto, pero hay una noticia, por ejemplo, que a mi juicio no está bien. Pero se valen a veces de cuestiones de solidaridad, etcétera, y le ponen puro bien, bien, bien. Lo que no es agradable a los ojos de Dios, sea lo que esto fuera, ideologías, pensamientos, acciones, pues no es agradable a los ojos de Dios. Claro, repito, a la humanidad, a los ojos de la humanidad puede ser que sí, pero como una vez dije en Face, en un pensamiento que puse por allá, a ver, hay que ubicarnos. ¿Quién nos va a juzgar? ¿Nos va a juzgar el mundo? ¿Nos va a juzgar Dios? Si nos va a juzgar el mundo, entonces sí tengo que hacer las cosas del mundo y no debo decir nada. Tengo que estar callado si hay ideologías, pensamientos contrarios a Dios. Tengo que
no decir nada. Pero si no es así, si sabemos fielmente que seremos juzgados por Dios, entonces si alguien nos pregunta, lo tenemos que decir. Si hay una ideología, un pensamiento humano que está contrario a Dios, a los principios, a la Biblia, pues hay que decirlo. Eso no significa que vamos a juzgar, significa que hay que ser claros, porque al final de cuentas quien nos va a juzgar es Dios, nada más. No hay otro que nos vaya a juzgar. Y entonces ahí tenemos que ir viendo lo que debemos de hacer. Nos dice aquí en el 1958, dice algo muy claro. Dice, la ley natural es inmutable, o sea, no se puede cambiar. Y permanece a través de las variaciones de la historia, subsiste bajo el flujo de ideas y costumbres y sostiene sus progresos. Las normas que la expresan permanecen sustancialmente valederas, es decir, son válidas en cualquier momento, incluso cuando se llega a renegar de sus principios. No se le puede destruir ni alcanzar del corazón del hombre, resurge siempre en la vida de los individuos y sociedades. Lo que acabo de decir, lo que es bueno, lo que es malo, ¿verdad? Aunque el mundo lo cambie. El robo está ciertamente sancionado por tu ley, Señor, y por la ley que está escrita en el corazón del hombre y que la misma iniquidad no puede borrar. Aquí hay un ejemplo que nos pone San Agustín, ¿verdad? El robo está ciertamente sancionado por tu ley. Es un ejemplo, ¿eh? Pero no solamente hablamos de robo, sino de cualquier orden que vaya contra la ley de Dios o la ley de la iglesia. Pero este ejemplo que nos pone San Agustín acerca específicamente del robo, dice que está condenado por tu ley, Señor, y por la ley que está escrita en el corazón del hombre. O sea, independiente de que uno pudiera decir, no, pues es que hay ciertos momentos en donde a lo mejor fue un robo pues menor, un robo mayor. No, el robo es robo, ¿verdad? En cualquiera de sus modalidades. Pero como precisamente vuelvo a citar al padre Carlos Spack, que nos dice algo muy interesante en una de sus pláticas, dice, a ver, el robo es robo siempre. Pero dice, no es lo mismo robar, vean, porque una cosa es el pecado y otra cosa es la intensidad o el nivel del mismo pecado. Y el padre Carlos nos puso, es un ejemplo extraordinario, ojalá lo puedan ver, todos sus videos del padre, está en YouTube. Puso un ejemplo muy claro, dice, por ejemplo, en el caso del robo, ahorita que estoy viendo esto que dijo San Agustín, dice el padre, en el caso del robo no es lo mismo, explica, robar a un rico, o sea, robarle dinero a un rico que robarle un dinero a una viuda, por ejemplo, que no tiene dinero. Dice él, el pecado es el mismo, es un robo, pero la intensidad, el efecto, la gravedad se puede multiplicar más. ¿Por qué dice el padre? Pues porque si lo estoy robando a una viuda que no tiene dinero, pues lógicamente es mayor la gravedad, aunque aún fuera menor la cantidad que estoy robando. Porque tiene unas consecuencias, o hay que analizar el entorno del pecado, de la falta. Vean cómo de todo vamos analizando y viendo otras cosas que nos pueden ser útiles. Y en el número 1959 nos dice, la ley natural, obra maravillosa del Creador, proporciona los fundamentos sólidos sobre los que el hombre puede construir el edificio de las normas morales que guían sus decisiones. Establece también la base moral indispensable para la edificación de la comunidad de los hombres. Finalmente, proporciona la base necesaria a la ley civil que se adhiere a ella, mediante una reflexión que extrae las conclusiones de sus principios, bien mediante adición de naturaleza positiva y jurídica. Y aquí en 1960 dice, los preceptos de la ley natural no son percibidos por todos sin dificultad, con firmeza, certeza y sin mezcla alguna de error. En la situación actual, esto me interesa mucho, vamos a analizar, en la situación actual, la gracia y la revelación son necesarias al hombre pecador para que las verdades religiosas y morales pueden ser conocidas por todos sin dificultad, con una firme certeza y sin mezcla de error. Está en el Concilio Vaticano. Aquí viene algo, ya voy a ir terminando, ¿verdad? Aquí viene algo que nos asocia a nuestra vida personal, pero otra vez volvemos a retomar a nuestra vida catequética, porque vean qué dice. En la situación actual, o sea, en la actualidad, la gracia y la revelación son necesarias al hombre pecador. Es decir, hay que buscar la gracia y también la revelación, es decir, que nosotros sepamos lo que es bueno y sepamos lo que es malo. Y a veces dentro de los padres de familia, en la familia, a veces no se dice eso.
Y nosotros como catequistas tenemos que hablar acerca precisamente de la verdad. Y habla de verdades religiosas, ok, o sea, de cosas que tienen que ver con nuestra fe. Pero también lo que hemos enfocado hoy, de que parte desde la cuestión moral. Es decir, desde la cuestión que nos va dando los principios morales generales. Pueden ser conocidas de todos sin dificultad, con una firme certeza. Y aquí viene algo interesante. Sin mezcla de error. Es decir, tenemos que tratar de depurar bien lo que estamos enseñando para que se entienda mejor y mucho más práctico. Cuando digamos algo como catequistas en nuestras sesiones a nuestros niños, pues tenemos que tener muchos fundamentos de acuerdo al magisterio de la iglesia, de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso yo he aconsejado muchas veces que si, por ejemplo, un niño, un joven, me hace alguna pregunta que yo no sé responder correctamente, pues lo mejor es decirle al niño, ¿sabes qué? Lo voy a averiguar, discúlpame, no sé bien la respuesta. Lo voy a averiguar y no contestar algo que pudiera confundirlo o que pudiera hacer que no lo entendiera el día de mañana. ¿Por qué? Porque está en juego precisamente la palabra que estoy llevando, el mensaje de Dios. Y eso es algo que nosotros como catequistas lo tenemos que tomar muy en cuenta. Y aquí tenemos ya, nos falta un pedacito. No, ya terminamos. Aquí vamos a ver la nueva ley o la ley evangélica, que aquí ya es basándonos precisamente en lo que es la ley ya pegada a la ley de Dios. Es decir, hablamos hace rato del aspecto moral. Y vean cómo el catecismo de la iglesia nos los enfoca precisamente también a final de cuentas en la ley de Dios. Pero está partiendo de la ley moral, de la ley humana, de la ley de los hombres, ¿verdad? Pero todo repercute al final en la ley de Dios, ¿verdad? Si por ejemplo como reglamento se pone, ya dijimos, como decía San Agustín, no robar, pues va a tener una repercusión en el aspecto social. A lo mejor va a haber una sanción por parte del Estado, pero al final recae en ¿dónde? En las leyes que Dios nos dice. Es decir, la moralidad se basa en lo que son las leyes de Dios, porque es lógico. Dios es el dueño del mundo, Dios es el creador de todo. Y en resumen creo que podemos concretar lo siguiente, que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo siempre el discernimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo. Porque a veces, como ya les dije, nos podemos confundir de los principios del conocimiento, es decir, revolvernos. Son tantas las cosas que nos llegan en redes sociales, en el periódico, en las noticias, que podemos llegar a ver, y eso es algo que está pasando, podemos llegar a ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. Pero ¿qué es lo que nos va a hacer decir lo que estamos viendo, lo que vimos al principio? Si no lo viste, procura revisar al principio del video. Pues tenemos que analizar detalladamente lo que es bueno y lo malo, pero no a los ojos del mundo, como dijimos, sino a los ojos de Dios. Si logramos a través de la palabra, del magisterio, poder entender cuando algo bueno es algo bueno o es malo, entonces nuestro juicio va a ser un juicio recto, ¿ok? Por eso a veces cuando nos vamos a confesar hay algunas personas que tienen lo que es una conciencia ligera, que consiste en que pues para ellos nada es malo, ¿verdad? Y hay otros que tienen lo que se conoce como conciencia escrupulosa, es decir, todo lo ven como algo malo. Entonces, en ese caso, ahorita que estoy mencionando, ¿qué se aconseja? Pues pedirle al Espíritu de Dios, y también con lo que es la orientación del sacerdote cuando se va uno a confesar, pues tratar de buscar un equilibrio, tratar de que nuestra conciencia no sea ni ligera ni escrupulosa, sino que sea lo más normal o lineal posible. Así también, lo que estoy diciendo, tratar de que nuestro análisis de lo que es bueno y lo que es malo esté bien definido, pero no definido, repito, ante o por las cosas del mundo, no definido por las leyes del mundo, no definido por lo que es la sociedad, sino lo tenemos que buscar la definición, es decir, si es bueno o es malo, de acuerdo a lo que Dios dice, nada más, porque hemos mencionado que quien nos va a juzgar
precisamente es Dios. No nos va a juzgar el mundo. Y como catequistas, esa es nuestra labor, llevar la enseñanza, llevar la verdad de Dios hacia los demás, ¿verdad? Bueno, eso creo que es muy interesante. Gracias, muy amables por ahí. Ahí nos dice, le voy a compartir el like con mi grupo de catequesis. Sí, lo que pasa es que como lo transmito como amigos nada más, no sé si llegue el enlace a los demás. De todas maneras, yo lo voy a subir hoy en la noche, este mismo video, ya a lo que son mis redes sociales, a Facebook, a WhatsApp. No a WhatsApp, perdón, a Facebook y a YouTube, ¿verdad? Para que lo tengamos. Saludos ahí desde Argentina, nos dice ahí Liz, gracias, muy amable. Perfecto, muy bien. No sé si hay algún comentario, alguna duda. Hoy nos vamos a entrar a Meet, una disculpa porque aparte tengo un pequeño dolor de garganta, me duele aquí la garganta. Además tengo un compromiso, al rato me salió un compromiso inesperado. Pero mañana vamos a transmitir, estamos terminando, son exactamente una hora de transmisión. Mañana vamos a transmitir la segunda parte, que es esto ya hablando, lo voy a pasar rapidito nomás para que lo vean, hablando ya de la cuestión de la gracia, ok, que es muy interesante, la justificación de la gracia. Vamos a hablar acerca también de cómo esa gracia nos va a llevar precisamente a Dios y a hablar de la santidad cristiana, que consiste precisamente en que todos estamos llamados a ser santos, ¿verdad? Aunque nos cueste tanto trabajo, estamos llamados a ser santos. Entonces, esos dos temas los vamos a manejar mañana. Y mañana sí vamos a hacer, Dios mediante, sesión en Meet, ya como a esta hora más o menos, para platicar con ustedes. Aquí vi que no entraron todos, ¿verdad? Entonces, la idea es que cuando estemos en Meet, sea la mayoría. Entonces, lo voy a dejar allá para que lo vean en diferido las demás personas. Y la idea, ¿cuál es? Repito, que mañana sea el segundo tema, donde vamos a ver esas dos partes que acabo de mencionar. Y mañana, Dios mediante, después del tema, les voy a pegar en lo que es nuestro muro, les voy a pegar el Meet, para que mañana sí nos podamos ver y estemos en la segunda hora también platicando. ¿Sale? No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Estoy viendo aquí sus comentarios en redes sociales. Les agradezco mucho a las personas que amablemente se conectaron. Y ojalá que este tema nos haya servido a todos, ¿verdad? Para analizar acerca de lo que tenemos que hacer en nuestra labor catequética y también en nuestra vida personal, familiar, etcétera. ¿Algún comentario? Bueno, si no hay ningún comentario, también lo pueden hacer en los comentarios de abajito cuando ya quede grabado y diferido. Lo pueden ver en diferido. Bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos mañana entonces, ya con el segundo tema y último, y con lo que es la sesión mañana, si Dios mediante Meet. Y recuerden que todos los domingos en mi otro Facebook de Gabriel Esteban Joe. ¿Por qué lo estoy haciendo los cursos acá? Porque en el otro ya son 5,000 amigos. Entonces ahí ya si alguien se quisiera agregar no podría. Aquí lo que hago es, después que acabe el curso, elimino a todos y ya quedo otra vez libre para otro curso dentro de un mes y medio más o menos. ¿Sale? Bueno, lo dejamos hasta ahí. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Ánimo. Saludos. Gracias por habernos acompañado.